Este vlog random lo comenzamos acá en el aeropuerto. Voy para Alemania y voy a estar unos cuantos días por allá, así que quiero que me acompañen en estos días para que vean qué voy a hacer, a qué lugar vamos a visitar y todo eso. Así que este vlog creo que va a ser un poco loco, pero igual se lo quiero mostrar. Así que caballero, quédese hasta el final del video. Bueno, estoy aquí desde las 11 y pico de la noche del día 4 de febrero. Es que estoy grabando este video porque he tenido dos experiencias de que se me han ido el avión y entonces ya a mí eso no me pasa más. Entonces todos los vuelos económicos que yo saco, pues todos son o salen por la madrugada o salen bien temprano en la mañana. Entonces yo lo que hago es dormir en el aeropuerto, literal. Y entonces desde las 11 de la noche estoy acá en el aeropuerto, como pueden ver. Y ahora mismo son como las 5 y pico de la mañana. Y entonces he dormido por pedacitos para llegar hasta Alemania, a donde voy a estar. Son 2 horas y 40 minutos de viaje. Así que espero ahí dormir alguito para recuperar energía, porque desde llego a Alemania ya es haciendo cosas y yendo a lugares nuevos. Así que nada, acompáñenme en esta aventura. Estoy emocionada también porque se casa una amiga mía y por primera vez voy a ver una boda alemana. ¡Qué bien! Así que suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones y voy a buscar la puerta de embarque. No voy a hacer que después de estar tanto tiempo aquí, pues me quede. En Cuba yo no he visto esto. Esto es pues si te cansas de caminar con la maleta. Increíble. Bueno, en mi caso yo no llevo maleta. Lo que llevo es una mochila de Dora, la que siempre me acompaña, pero no quiero caminar más, así que estoy en esto. Ay, estamos listos. Nacimos listos. Mira, por esa puerta de embarque es que tengo que embarcar, valga la redundancia. La amiga mía me dijo: Jenny, hace tremendo frío en Alemania, así que acá está el abrigo, que es más grande que yo. Ay, que me cae más mal. Es un amor-odio que yo tengo con este abrigo, horrible. Pero bueno, porque ahora no tengo ese frío, entonces lo tengo que llevar en la mano y pesa cantidad y es más grande que yo. En fin, no me estoy quejando, pero así que bueno, en 3, 2, 1 ya estamos en Alemania. Andando con Jenny, siempre explorando, caminamos juntas el mundo mostrando. Desde La Habana hasta el sol de Panamá, cada aventura siempre será una más. Al aeropuerto de Frankfurt y comiquísimo. Y la amiga mía dice: ven para que veas una cosa. Esto es una bola donde hacen como una donación a una asociación o algo así, y hay pesos cubanos. Eso no alcanza ni por €1, caballero. Mira, billetes de a 20 y de a 10. Ay, no, comiquísimo. La que los cubanos dicen: esto no me sirve para nada, me echarlo aquí. Gente, ya me he disfrazado porque aquí hay 0 grados con sensación -2 por ahí. Hace tremendo frío, más frío que en Madrid. Bueno, hemos venido a una ciudad que se llama Bad Homburg. Bueno, está en alemán. Está en alemán. Y esta ciudad viene muchísima gente, pero para en plan relajarse, porque es una ciudad muy sanadora. Hay muchas aguas. Luego lo vamos a estar viendo, aguas que salen como de la misma piedra, con muchos minerales. Y bueno, en fin, vamos a ir viendo cositas por acá. Primera vez en esta ciudad, así que los guías turísticos por acá me van a estar explicando un poquitico de esta ciudad y obviamente yo a ustedes. Así que vamos a seguir.
ahora mismo. Ahora el conquistador trabaja para las negras, ¿viste? Ostros. Oh. Ay, lo viene. Es sidra, o bueno, como Sí, es como champán así. así. Prosecco. Ay, mira esto. Está riquísimo. Vamos a ver. Alcohol de Cuba. ¡Oh, miren esto! Cuba. Déjame explicarle que se me da la historia como un poco a La Habana, porque esto en el tiempo de antes, hacer como este túnel, este acceso, era algo muy novedoso. Entonces era como el límite donde estaba lo nuevo y lo viejo, algo así parecido también en La Habana. Pero miren, qué bonito. Esto también es viejísimo, de 1905 también, y ahora nos estábamos riendo porque justamente en 1905 miren los carros que habían aquí, que nosotros en Cuba esto le decimos como fotingo. Súper cómico, súper cómico. Y también los andamios que utilizaban en aquel tiempo para construir la caseta que les mostré enfrente, de madera completamente. Los alemanes son muy inteligentes. Me estoy riendo porque esta escuela que se encuentra acá fue creada en 1868. Desde que la crearon ha sido escuela toda la vida. Y me da gracia porque en ese año, en 1868, fue que en Cuba le dieron la libertad a los esclavos, el 10 de octubre. Y mira que en Alemania ya estaban construyendo escuelas. Para que tú veas. Miren las casas antiguas. Aún vive gente acá. Y eso que ven así, o sea, son maderas. Y lo que hacían era como rellenar la madera. Fíjense que esta, por ejemplo, que lo que me estaba comentando Johanna, es que son imperfectas. No es una madera bien cortada ni nada. Era una madera que se ponía y ahí mismo rellenaban aquí. Así. Está súper interesante. Mira aún cómo se conservan estas casas. Bueno. Que es lo que me estaba comentando Johanna, es que para mantener estas casas o renovarlas, 1860. Dios mío. Todavía es la misma madera que se mantiene, lo único que hacen es pintarla. Es pintarla, sí, mira eso tú. Increíble. Posiblemente esta es la casa más vieja que, por lo que estoy mirando, posiblemente esta sea la casa, cuidado, más vieja que tenga el área. Lo que dice mira. 1978. You see 1583. No, 1583. Exacto. And we Y es la misma madera. reconstructed 1980 something. Yo. Ya, está increíble eso. Por supuesto, por ejemplo, mira, ves este tipo de cosas aquí. Claro. Y como es una casa vieja, por supuesto necesita reparación, pero estamos hablando de que esta es la madera de este año. Sí, no, es que eso está. You see the old wooden. Claro. Sí. El antiguo, se podría decir una especie de escudo. Cuidado, y el nombre que aparece. And you Wow. Increíble, caballero. also the De man who built it comes from 1500 y pico. Mira, lo que me estaba explicando Rauno era que cuando tú quieres renovar este tipo de casas antiguas, tú no tienes permitido usar el material que tú quieras, sino el que el Estado te diga. Depende de la construcción. De la tu casa. construcción que sea. Y que en muchos casos tú obtienes el 60 o el 40% de ayuda para renovar estas casas. Depende. Que por supuesto lleva mucho burocratismo, como todo lo que es en Alemania, para Claro. hacer la renovación de la casa. No. Y apoyarte de cierta manera. It's not only about the material, it's the color, everything. They say what you are allowed to use. Exacto, que el gobierno te dice todo lo que tienes que usar, no solamente el material, sino también el color que tienes que usar en la casa.
Que es muchas de las limitaciones que tienen estas casas antiguas. Sí, no es hacer lo que tú quieras porque sí. Exacto, y como tienes que hacer medidas o ventanas o todo a la medida, te cuesta mucho más caro que hacer algo estándar que Claro. normalmente harías en tu casa. De las cosas más interesantes que tenemos acá en Alemania es esta maquinita. Ahí vas poniendo las botellas de vidrio, los pomos plásticos. Ya no, esa no. Esta no. Y acá te dice que por las 3 botellas que tú metiste ahí adentro te van a dar 0.38. Ay, coge esa ticket. Espérate, falta una. Mira, este es el 38 centavos. Y eso, pero bueno, Y este bueno también. cuando tienes muchas botellas, Vamos acá. Pero está súper interesante porque hace. Jenny, darf sie vielleicht mal zeigen, wie es aussieht? Darf sie mal reingucken, wie es hier drin aussieht, wie es funktioniert? Florian, zeig, komm. Sí. Ja. aquí no se puede entrar. Hi, how are you doing? We made a video on the process because Yeah, it is okay. new for us. No problem. Danke. Entonces vienes aquí cuando presentas las botellas, ¿ves? Todas Las estas que vacías, entregó, sí. el muchacho las pone aquí. Oh. Entonces le da esto mismo que nos dio la This one La is, máquina. this one are recycled bottles. This one they destroy. She can Ah, use this. okay. Dice que esas son reciclables y estas se destruyen totalmente. Entonces le dan un ticket por esa botella que él entregó también. Ah, ya. Ok. Entonces aquí con esta. Aquí ponemos esto. Listo, acá listo. Ya. Había una parte en las tiendas también, se sale una parte para recoger el ticket o si no para donar. Si tú quieres donar ese dinero. Ese dinero. Pero como nosotros somos muertos de hambre también, Siempre se coge. siempre se... Aquí a la tienda puedes coger lo que tú quieras, agua, cerveza. En Sí, la porque parte de la esta tienda es más una jugo. tienda específicamente de cerveza, de jugo, más bien de cosas líquidas. Exacto, entonces cuando vayas a pagar entregas esos vouchers que te dieron. Claro, y te lo descuentan. Con este mismo carrito, vas ahí más bien. Pero está súper, me encanta eso porque te hace concientizar y te hace reciclar. Eso está buenísimo. Ojalá en Cuba en algún momento se implemente eso así como está ahora. Pero está súper bueno. Déjenme ver abajo en los comentarios si en su país también hay esto aquí, así como aquí. Así que seguimos. Bueno, caballeros, estamos ya en la casita de Joana y Rauno, así se llama su futuro esposo. Su futuro esposo. Y nos va a explicar una comida típica de acá de Alemania que siento que me va a encantar porque tiene papa. Ya por eso ya yo sé que me va a encantar. no come papa. Tú sabes que en Cuba con la papa es complication. Entonces vayan viendo las cositas que hay que poner sobre la mesa para este plato típico. Por acá tenemos queso, que ahora Joana nos va a hacer la explicación. Por acá tenemos queso, maíz, bacon, bueno, la papa, que es la que se está ahora cocinando. Que ahora después le vamos a enseñar en dónde se pone. Por allá tenemos cebolla y Ya, cebolla, y ya, sí, cebolla. Pasta, esto es como una pasta de piña, perdón. De piña. Qué cosa Sí, más es rara. súper dulce, rica. Esta es de tomate, que no le queda mucho. Sí. Pero bueno, es rica. El huevo, Oh, sí, el huevo. alioli. Como
como una ensalada pasta de cóctel. Es como la pasta de bocadito. De ¿no? bocadito. Lo que nosotros conocemos, parecía la salsa rusa. Sí. Sal con pimienta, esto no es picante, pero bueno. Esto es con miel. Yo un pensé que era poquito. guacamole. Esto no. Pensé yo. Miel, dill, la matica que ves que estás mirando de afuera. Hey. Esto es sal también, el maíz, el bacon. Esto es como una salsa de tomate, que no sé si tendrá picante porque a Raúl no le gusta el picante. Y salsa de curry allí, con piña también. Ay, Y qué, aquí- qué cosa más rara. Sí, y allí con picante también. Picante, que eso está del lado allá. Y el huevito, lo que hacemos es, por ejemplo, El como ketchup. huevo, ketchup, porque le gusta. Y el cesto de basura, Importante. para que cuando rompa el huevo. Entonces hay gente que le gusta mucho también mezclar con pepino, tomate, ese tipo de cosas, pero nosotros no lo vamos a hacer ahora. Claro. El huevo lo rompes. El huevo, como lleva más tiempo de cocción, entonces lo echas aquí y lo pones mientras que vas haciendo otra cosa. Que las bandejitas estas se ponen aquí abajo, ¿no? Exactamente, aquí abajo para que se cocinen y ahí para que cojan una temperatura, para que se mantengan. Ah, ya, ok. Pero igual a veces tienes que tener cuidado porque se te pueden quemar arriba. Esto es eléctrico. 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 Sí. Ya. Eléctrico. Entonces, por lo generalmente lo que hace la gente aquí es que se reúnen amigos o en la misma familia y nos sentamos todos juntos en la mesa a compartir. A veces uno tiene los restos de cosas con la papa, que es muy importante porque es lo que te da, es como el arroz para nosotros, que es lo que Sí, nos da, la consistencia, ¿no? Como el... es lo que nos llena. se Exacto, puede lo decir. fundamental. Entonces aquí pones el huevo, lo vas cocinando y en la otra bandeja lo que puedes ir echando es bacon, cebolla, el maíz también, y como eso también lleva su proceso para que quede doradito como si fuera la plancha, lo vas cocinando. Terminaste, coges tu pedazo de queso, lo puedes poner encima del huevo o lo puedes poner encima del bacon con la cebolla para que sea como algo a la plancha. Ya. Entonces, en otra cesta que vamos a tener ahorita, se echan las papas calientes con su tapa de tela que lo mantiene Caliente. lo mantiene exactamente caliente para que dure todo el proceso de la comida. Vas picando una o dos papas como prefieras. Hay gente que le echa mantequilla también a la papa, que eso le da sí, un un sabor sabor. riquísimo. Hay personas que también le echan solamente la sal porque es lo que le gusta. Entonces, esa mezcla de bacon que tienes con la cebolla, con el queso, se lo puedes echar por arriba a la papa o lo puedes poner en otro lugar del plato, Sí, separado porque acá- con el huevo. El plato, ¿ves? Que tiene como varios compartimientos ahí. Exacto. Este plato es un plato tradicional, pero hay muchas formas de plato de raclette. Nosotros tenemos varios, tenemos liso, tenemos otros que son Sí, como como pizza. este que es liso. Acá. Exactamente. ¿Cómo se llama el plato? Raclette. 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 Así que ya sabes. Después les ponemos el nombre. Sí, por acá abajo. Así que vamos a comer. Buenos días, mi gente. Oye, perdón por no grabar el día de ayer, pero literal estuvimos trabajando muchísimo. Creo que hice un clip por aquí con el teléfono para que vean más o menos cómo quedó todas las cosas. Ya estoy vestida, miren el outfit, un vestidito azul y este abrigo porque hace frío, hace como 0 grados o algo así. Déjame ver si puedo mostrarles como completo el vestuario. A ver. Creo que así se ve. Unas boticas. Un vestido azul. Y este abrigo. Bueno. Así. Ya la novia también. Ay, la claridad. Ya la novia también está vestida. Está súper bonita. Bueno, ya hay que irse, pero ya para
donde van a filmar. Me hizo un maquillaje bastante sencillo, porque como es de día, y miren cómo está el tiempo, porque hace frío, está gris. Pero bueno, vámonos de una vez, y cuando llegue les muestro todo. Mírenla. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que usted no vio. ¿Cogiste la carterita? Ok. Cinderella. Anna! Wow! We make a movie today or? Who's Flower? Who's Flower? Ich? Blumen. Jenny! La tengo yo. Second? Posa, mariposa. Oh, qué cosa. Das haben Sie sehr toll gemacht und ich denke, Sie hatten Applaus. Dann können wir unseren Brautpaar noch applaudieren, weil jetzt sind die nicht offiziell Wollen Sie hier bitte noch ein Foto machen oder wollen Sie... Wo ist die Übersetzung? Wo ist die Übersetzung? Du musst übersetzen, dass ich das ausschneiden muss. Ja, brauche ich nicht mehr. Fotografieren Oh, Rapido! Machst du Rapido? Hallo! Leute, was ist los hier? Ich reise! Das habe ich aber verstanden. Ne? Sag ihr nochmal, sie muss dann durchsteigen. Ne? Mit Bubbles! Arno, du bist zu langsam. Ich mach das auch mal, die wissen haben. Das mal schnell. Sie, ayuden. You wanna go there? Gewisse Johanna, so morgen. Das ist fake. Jetzt hat er keine Lust mehr, jetzt will er zum Zuge kommen. Immer schön wach. Und durchgehen. Durch. Naja, Era und Nick kommen vor. Achtung, Achtung!
Achtung. Lass mal Jenny vor. Bisschen mehr Emotion. Emotion! Papa, das Auto sieht man nicht, das ohne. Sehr schön. Warte mal. Oh, nicht, nein. Ja, besser. Oh nö. Oh nö, noch ein Küsschen oder sowas. Komm. Samira, Samira geht Küsst euch nochmal. Sebastian. Kann er nicht auch nochmal dazu? Elmar, du als Bruder. Was denn? Können wir auch noch ja mal genau, dazu? komm! Wer will dahinter noch? Tremenda locura, caballero. Ahora vamos a hacer como el brindis aquí afuera. Vamos a ir como para un bar para seguir celebrando. Y luego es que una parte de las personas pues van a ir para la casa para seguir como la fiesta. Así es una boda en Alemania. Niño. You have to turn around. This one. Ah, okay. Warte kurz, ein Foto. Video. Video. Live-Übertragung nach Kuba. Ay. Geht schon los mit dem Hicieron la tica para que suene porque ya están casados. Ahora suena para que todo el mundo se entere que están casados. Y bueno, por acá hay una pequeña decoración en el carro de unas rosas blancas súper bonitas. Y así está. Súper, súper. Yo no sé si desde aquí se escuche el laterío. Pero es algo típico de aquí, ¿verdad? No sé, das ist typisch von hier, oder? Ja. Ja. Ah, bueno. El chanchullo también. Y los pitos, por acá todos los carros están pitando también. Miren el, Mach meins. iba a decir el novio, ya no es novio. El esposo. El esclavo con papeles. Ja, Ali? Die ersten Dosen hast du verloren. Damit wir mal durch die Kreise fahren können. Ach so. Niños. Niña! ¿Cómo estás? ¿Está bien? Que me dio risa es que el esposo Raúl le dijo a Giovanna que hiciera como algo cubano, ¿no? Y entonces Giovanna lo que hizo fue con gris. Mírenla por aquí. Pensamos que iba a salir poquito, pero al final salieron 2 bandejas de esto. Así que esa es la comida típica cubana. Demuestra que hay acá. Ya todo lo demás es alemán.
de la boda y otras de las tradiciones que hacen mucho aquí es que ahora los regalos con más calma, entonces lo comienzan a abrir poco a poco y en una lista van tachando a las personas que le hicieron los regalos porque luego le envían una tarjeta por correo como muestra de agradecimiento. Miren, los regalitos por acá, jeje. Ahí está. Aquí ando enfajado porque uno de los regalos era un kit de botellas, pero la botella no tiene cerveza, lo que tiene es dinero adentro y está cerrado. Y ahí andan todos los tres fajados, a ver cómo sacan el dinero de adentro de la botella. Dice Ivana que al final van a tener que romperla. Y entonces aquí dice no, porque esas valen 10 centavos. Tiene que ser algo que enganche al dinero, pero que no se rompa. Entonces está difícil. Oh ja, maybe this. No, Kann ich nicht kaputt machen. yeah. No. Se dieron por vencidos. Take the next one. Take the next one. Ah ja, guck mal. Next. Oh, I think I have a good idea. A bit confused about the idea because she said, please tell me. Mira, ahora trajeron otro Sí. alambrito un poco. Ahora sí. Okay, we make raclette or not? We have enough potato? Hemos venido a un bosque y es que es súper cómico. Empezamos a hacer como tipo senderismo así. Vamos a estar caminando sobre unos 10 minutos por ahí. Miren, les voy a enseñar el bosque por acá. Y de los árboles que cortan y todo eso, hacen como arte. Miren eso, qué cómico. Por allá dejamos como 2 más. Miren. Hoy el día amaneció espectacular. 7 grados, que 7 grados ahora mismo no es casi frío. Y hay ese solecito. Súper bueno. Ahora tenemos que tener cuidado porque mira, hay fango acá. Esto me recuerda cuando fuimos a Cienfuegos, que la guagua se atascó en medio del fango y había que... Ay, yo le voy a dejar ese video por si no lo has visto en la cajita de descripción. Niño. Bueno, acá me estaban explicando que todas estas cosas, todos estos árboles que están acá, que ya están caídos, que están cortados, no los recogen, sino que los dejan ahí porque muchos animales, aquí hay muchos animales, incluso te puedes encontrar hasta ciervos que andan libres por ahí. Entonces es una manera de que ellos, con el frío que hace, porque aquí incluso hasta cae nieve, puedan dormir ahí y calentarse con la misma hierba. Además de eso, estos árboles que están como de este lado acá, como detrás de mí así, eso lo cortan y plantan otros en diferentes, porque ustedes saben que acá el cambio climático, bueno, acá no, en el mundo en general, el cambio climático ha estado afectando y a veces hay lugares que hacía mucho frío y ahora no hace, y otros que hacía mucho calor y ahora hace más frío, bueno, cosas así. Entonces, debido a eso, pues hay árboles con el frío que se caen y tal, y entonces lo que hacen es cortarlos y volver a sembrar otros no muy profundo en la tierra. Y ahora miren lo que nos hemos encontrado acá, estas piedras enormes, grandísimas. Miren qué bonito, qué bonito. Joana, ¿qué pasó?
Esos son los bombones. Mira, hemos trepado. Mira qué bonito se ve. Hemos trepado acá, vista por aquí, miren la vista por acá. Jeje. Mira, ahora estábamos intercambiando Joana y yo, porque ahora donde mismo nosotros estábamos parados, unos niños subieron con su padre, obviamente, hasta la otra cima más arriba. Y estábamos hablando que eso en Cuba, muchachos, espérate, no te subas ahí, que te vas a caer, no hagas esto, no hagas lo otro. Y vaya, y aquí no, si súbete con tu casco protector, pues si te caes, no te dejes en la cabeza, pero súbete y aprende. Es así, caballero, es así, hay que aprender, hay que aprender. Y más cuando uno es niño, que todo le absorbe una esponja. Mira, yo misma todavía no sé montar bicicleta, ¿sabes lo que es eso? No puede ser posible. Bueno, ya vamos bajando por acá. Miren, miren los niños por ahí arriba. Y así. Niño. Hemos venido a otro lugar cuyo nombre está difícil de mencionar. ¿Cómo se llama el lugar? Hausberg. Bueno, este lugar. Y vamos a hacer 1 kilómetro caminando, pero esto es lo más arriba. Miren ahí la perra roma que se ve. Para ir como a un mirador. Así que cuando lleguemos al mirador, si llegamos con la lengua afuera, les digo. Miren, para llegar aquí, en el transcurso del camino, había muchas partes que tenía este tipo de piedra que se le llama como el camino viejo. Viejo de una pila de años antes de Cristo. Así que se pueden hacer una idea. Y miren, acá está la torre. Mira qué hermoso atardecer. Qué hermoso. Ahora vamos a tomar un poco de agua para poder subir estas escaleras totalmente de madera, como un mirador 360 grados. Y a lo lejos, cuando veníamos subiendo, se veía una pila de pueblecitos como por acá, por esta zona de aquí. Muy, muy bonito. Mira qué bonito el atardecer. Súper, como para hacer un picnic aquí, viendo el atardecer. Súper, súper bonito. Prices, he will get 2,000 euros. Cada vez que estoy en este tipo de deporte, siempre me recuerdo que tengo que volver a empezar a hacer ejercicio. Fui la primera en subir a la torre, subir las escaleras de 2 en 2, para que fuera menos. Pero bueno, ya llegando aquí arriba y mirando la vista, vale la pena. Nice, oh. Joana. Look here. You see all the towers there. See there. Oh. And then you will see here. Mm-hmm. Joana. Oh, mira aquí. Miren los pueblecitos que se ven desde aquí. Miren la cantidad
de vuelo que se mira. Hay uno aquí, otro allá, otro allá, otro acullá. Miren para acá. Increíble. Y nos ha tocado un atardecer hermoso. Hermoso. Mira por allá cómo se ve más pueblito. Cómo bonito. Uy, se me enreda el cabello. ¿Estás viva? Bueno, déjenme decirles que hemos visto a muchísima gente, hasta en bicicleta, que vienen aquí. Aquí es mucha cultura de eso. De hecho, hay muchos senderos también de bicicletas y tal. Pero está increíble. Vale la pena subir hasta aquí. Hasta el senderismo es 1 kilómetro, que para mí 1 kilómetro no es nada. Comparado con lo que normalmente yo camino. Y subir hasta aquí, pues súper bien. Así que bueno, seguimos conociendo. Bueno, mi gente, nuevamente durmiendo en el aeropuerto. Pero bueno, es la única manera en que tengo de que, 1, el vuelo no se me vaya, y 2, bueno, solo hay uno, ya que el vuelo no se vaya y poderlo tomar a tiempo. Así que bueno, espero que este videito les haya gustado muchísimo. Conocer cómo es una boda. No es una boda típica alemana, pero bueno, que a mí me encantó vivir esta experiencia y también conocer muchísimo. Estuve practicando mi Spanglish, importante. Fíjate que digo a la amiguita mía, digo, necesito en algún momento estar en un país, vivir en un país en donde solamente se hable inglés, para que sí se me pegue, de que se me pegue. Pero bueno, entendía bastante y pude comunicarme, que a mí o sea, yo lo entiendo, pero lo que es a la hora de hablarlo es que me cuesta un poquito. Pero bueno, ahí vamos. Así que nada, espero que este videito les haya gustado. Estos días que estuve por acá por Alemania se lo resumí en un solo video, porque bueno, tampoco es que hice mucho, tampoco, porque la idea era ayudar a mi amiga en lo referente a cosas de la boda y tal. Así que bueno, que nos vemos en un próximo videito. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, compartir el videito para que la gente se entere cómo se hace una boda típica, bueno, típica no, una boda alemana en estos tiempos. Y bueno, ya, sin más muela, voy a estar pendiente. Estoy en un aeropuerto ahora que se llama Frankfurt Hahn, que es un aeropuerto básicamente de carga. Es súper chiquitico, pero bueno, desde aquí sale mi vuelo. No sé por qué, no me pregunten por qué. Con la aerolínea de Ryanair, así, Ryanair, creo que se pronuncia bien así. Entonces, hacen una escala en Palma de Mallorca y de ahí a Madrid. Así que nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.